Ok. A ver, vamos a iniciar. Voy a compartir una pantalla, ¿ok? Bueno. Ya. ¿Ahí puedes ver la pantalla? Sí, doctora, sí puedo ver la pantalla. Ya, ok, entonces empezamos. Empezamos, ¿correcto? Ya, doctorita. Listo. Empezamos. Muy buenos días con todos. Les saludamos en esta mañana a fin de poder conversar un poco sobre los temas que se nos han encomendado para el día de hoy. Vamos a compartir algunos aspectos problemáticos sobre los delitos de corrupción, según lo que se nos ha solicitado, y dentro de ello vamos a explicar un poquito, a conversar sobre la corrupción y la criminalidad organizada, asimismo de lavado de activos. Vamos a hablar sobre la prueba prohibida de la corrupción y la responsabilidad penal de las personas jurídicas por casos de corrupción. Evidentemente, estos temas son bastante prolijos, bastante amplios. Vamos a tratar de abordarlos de manera general, sin embargo, aportando información, creo, útil y valiosa para cada uno de ustedes. Así es que, sin más, vamos a empezar. La primera parte de esta exposición, como lo mencioné, vamos a hablar de la corrupción, la criminalidad organizada y el lavado de activos, pero antes debemos tener en claro de qué estamos hablando, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de corrupción? Y claro, uno puede contextualizar la corrupción en un ámbito bastante general, que van desde aspectos domésticos, de alguna manera, como lo vimos en la clase anterior, hasta temas mucho más complejos que abordan la política, que abordan el aspecto económico de una sociedad. Así es que voy a compartirles brevemente un video que dura poco más de un minuto para más o menos introducirnos con el tema, y luego de ello vamos a ir desarrollando cada uno de estos aspectos. ¿Se escucha el audio? ¿Me confirma, por favor? Bien, bueno, este es un video corto, como les mencioné, de Transparencia Internacional, donde nos propone, ¿no?, un esquema que está relacionado a la corrupción, y de hecho nos identifica algunas clases de corrupción. Nos habla de gran corrupción, de la pequeña corrupción y también de la corrupción política, que no quiere decir que sea, digamos, los únicos aspectos en los cuales se mueve este flagelo, llamémoslo así, pero sin embargo nos contextualiza para poder nosotros comprender la problemática, ¿no? Y cuando veíamos en el video que se nos hablaba de gran corrupción, estamos hablando de una corrupción a una escala, llamémoslo macro, a una escala macro, donde intervienen agentes económicos importantes, ¿no? Y también la pequeña corrupción, que es aquella, llamémosle corrupción doméstica, cuando las personas, los ciudadanos de a pie, nos acercamos a las entidades para obtener servicios,
para obtener de alguna manera una prestación por parte del Estado, que es algo con lo que lamentablemente nos hemos topado muchas personas, hasta en temas, digamos, sencillos como el acceso a una comisaría para poner una denuncia, o donde de pronto se nos hace un requerimiento económico, ¿verdad? O de pronto nos acercamos a una entidad para poder solicitar un servicio educativo, y de la misma manera el ciudadano es quien directamente con el servidor, o el servidor público o el funcionario público con el que interactúa, incurren pues en estos actos de corrupción. Y vemos también la corrupción a nivel político, ¿no? Que es la corrupción que afecta, digamos que impacta e involucra directamente el poder político, ¿no? El poder político, que es algo de lo que nosotros lamentablemente como país hemos escuchado bastante en estas últimas décadas, pero que también como fenómeno es algo que se viene produciendo a nivel mundial. De hecho, ya un poco entrando en materia, cuando hablamos de corrupción, la corrupción no es algo que ha surgido en estas últimas décadas necesariamente. Lo que pasa es que ahora, gracias a la globalización y a la digamos, a la masificación de los medios de comunicación de una manera mucho más abierta, ¿no? Y de una manera mucho más directa. Ahora, por ejemplo, podemos acceder a información inmediatamente a través del celular, ¿no? Nos permite tener una percepción de la corrupción que antes no teníamos, pero no obstante ello, la corrupción como fenómeno ha existido desde siempre, desde siempre. Hay un libro muy interesante del señor Quiroga, donde se nos habla de cómo era la corrupción en el caso específico del Perú, ¿no? Y vemos casos que realmente nos llaman mucho la atención, porque desde los inicios de nuestra república, nuestro país se ha visto afectado por este flagelo, como ya lo mencionamos, y vemos también experiencias en otros países. Entonces, la corrupción lamentablemente es algo que nos ha acompañado a lo largo de el desarrollo de nuestra sociedad. Pero ¿podemos hacer algo al respecto para poder combatirla? Definitivamente sí. Para ello es importante, como también lo mencioné en la clase anterior, sensibilizarnos respecto a este tema y poder proponer desde nuestra tribuna, sea como ciudadanos, sea como servidores, como funcionarios, en la posición en la que estemos, evaluar, ¿no? Hacer una autocrítica de por qué es que estamos llegando a estos niveles, porque la corrupción definitivamente afecta, no solamente nos afecta en el aspecto económico, sino también nos afecta como sociedad, porque está muy relacionada con digamos, el hecho de que se hayan venido a menos, ¿no? Los valores y la ética en nuestra sociedad y a nivel mundial. Bueno, entonces, eso como una parte introductoria respecto al video que habíamos visto ahí. Perdón, acá. Continuamos entonces. La Convención de las Naciones Unidas, como ustedes saben, es una convención a la cual el Perú se encuentra suscrito, ¿no? Esta convención fue aprobada en el año 2003, entró en vigencia en el año 2005, y en el caso del Perú ha sido ratificada a través del Decreto Supremo 075 en el año 2004. ¿Qué nos dice la Convención de las Naciones Unidas respecto a la corrupción? Nos dice, es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas en la sociedad, ¿no? Y luego dice, ¿cuáles son esas consecuencias? Primero, socava la democracia y el Estado de Derecho. Da pie a violaciones de derechos humanos y distorsiona los mercados. Miren, esto es importante tenerlo en cuenta, porque a partir de esta, digamos, de esta propuesta, todos los países adheridos a la convención, de alguna manera, bueno, no de alguna manera, definitivamente hemos tenido que adecuar nuestro marco normativo a lo que se nos indica, ¿no? Hemos tenido que darle forma a nuestro marco normativo para poder regular todas aquellas situaciones delictivas, también a nivel preventivo, ¿no? Para poder contrarrestar los efectos de la corrupción. Por eso es que nos menciona acá, la corrupción socava la democracia y el Estado de Derecho, obviamente porque un país, una sociedad corrupta pierde legitimidad en la medida, sus autoridades pierden legitimidad en la medida que dejan de responder a los fines públicos para los cuales fueron o han sido convocados para atender fines particulares. Eso definitivamente afecta la democracia y la legitimidad, ¿no? Dice, da lugar a violaciones de derechos humanos. Perdón.
da lugar a la violación de derechos humanos, obviamente, porque hay una concentración de poder, hay una concentración en todo aspecto, en el aspecto económico, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y obviamente da lugar a la violación de derechos humanos porque la corrupción de alguna forma también es opresora y aquellos que de alguna manera pretendan poner en evidencia o dar a conocer una situación corrupta ponen en riesgo hasta su propia vida, ¿no? Entonces, de hecho, hemos visto lamentablemente en algunos regímenes corruptos, tanto en nuestra experiencia como sin ir muy lejos, ¿no? Aquí cerca en Sudamérica, en Brasil, ¿no? En su momento en Ecuador, perdón, en Argentina, ¿no? Gobiernos que cayeron en una corrupción, digamos, escandalosa y se ha visto también de la mano la violación de derechos humanos para poder acallar de alguna forma estas denuncias graves de corrupción, ¿no? Distorsiona también los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? También da lugar al terrorismo y otras amenazas de la seguridad humana, perdón. Dice, este fenómeno se da en todos los países, ¿no? Pero sus efectos son especialmente devastadores para en el mundo en desarrollo. O sea, se refiere a aquellos países que, bueno, como el caso de Latinoamérica, de pronto, ¿no? Estamos todavía reduciendo algunas brechas, perdón, en el tema de la prestación de servicios. Entonces, y definitivamente sí, cuando hablamos nosotros de corrupción, estamos hablando de que esto va a afectar el presupuesto porque sabemos que mucho del dinero del presupuesto es destinado a actos de corrupción. Entonces, ese dinero que debería en principio estar dirigido a poder implementar y a mejorar los servicios en beneficio de la población, termina siendo desviado, de manera que los servicios lamentablemente no cumplen con los estándares necesarios para satisfacer las necesidades de la sociedad. Y quienes más hacen uso de algunos servicios, especialmente públicos, son principalmente las personas un sector de la población y es lamentablemente el más afectado, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, los colegios públicos, ¿no? El acceso a los colegios públicos, el acceso a la salud pública, a los hospitales del Ministerio de Salud, ¿no? Y podríamos poner muchos ejemplos donde de pronto los servicios que están dirigidos a atender prioritariamente a un sector de la población, lamentablemente no cuentan con el rigor necesario porque lamentablemente hay actos de corrupción que afectan, ¿no? Que afectan la prestación de estos servicios. También se nos dice que la corrupción afecta más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, ¿no? Es lo que ya mencionábamos, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos y alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta también la inversión y las ayudas extranjeras, ¿no? Finalmente dice en esta convención, la corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo. Con relación a la Convención Interamericana contra la Corrupción, que como ustedes saben fue aprobada en el año 96, también a la cual el Perú se encuentra adherido, fue ratificada en el año 97 por el Decreto Supremo 014. ¿Qué se nos dice en esta convención? En el preámbulo se nos dice, de manera similar a lo anterior, ¿no? Que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad y el orden moral y la justicia, que es lo que ya habíamos mencionado. Y esto es importante porque finalmente esto nos muestra como sociedad, ¿no? Porque no es que, claro, se dan las condiciones en algunos sectores para que la corrupción se propicie, pero lamentablemente esto tiene que ver mucho con la pérdida de valores de una sociedad, ¿no? Y obviamente con también la pérdida de la moral y la poca justicia, ¿no? Y la poca justicia, y eso también lo vemos lamentablemente en situaciones que incluso involucran a niños, o sea, personas que están en formación, como en los colegios. Yo recuerdo de manera anecdótica, ¿no? Cuando estaba en el colegio, en primaria, que
venía alguien, ¿no? Conocida, una niña, y decía, ay, he tenido que comprarle rifas a mi profesor para que me pase de año, para que me suba la nota, ¿no? Entonces nos damos cuenta que ciertamente la corrupción está muy ligada al orden moral, está muy ligado a la ética, ¿no? A la ética, pero son cuestiones que una sociedad forma desde muy a temprana edad, en el caso de los niños, y que más bien hay que fortalecer en el día a día, porque al final de cuentas, los ciudadanos de mañana son los niños de hoy, son los adolescentes de hoy. Entonces, tenemos que nuevamente sensibilizarnos respecto a esta materia y por qué no seguir impulsando de alguna manera la reversión, digamos, sobre esta situación que nos afecta a todos, ¿no? En alguna medida mayor o menor, pero que igual nos afecta a todos. Ahora, ¿qué ha hecho el Perú frente a estos compromisos respecto a, digamos, al manejo de la corrupción a nivel normativo, a nivel, bueno, normativo represivo y también preventivo, ¿no? Para esto nosotros debemos tener en claro que los tratados sobre corrupción reconocen e identifican los perjuicios que trae la corrupción y que genera respecto a los derechos fundamentales y a los sistemas democráticos. Esto es importante porque a partir de ello, la regulación va a buscar justamente proteger a estos derechos fundamentales que son afectados a consecuencia de la corrupción, ¿no? Y ello es importante, como les mencionaba, porque va a permitir, y de hecho ya se ha venido dando en el Perú, ¿no? Desarrollar una normativa digamos, como parte de la lucha o de la estrategia de lucha contra la corrupción. ¿Y qué nos dice el Tribunal Constitucional al respecto? Y cito esto porque es el tribunal quien ha desarrollado de manera bastante prolija cuál es el alcance de la lucha contra la corrupción. Es o no un derecho fundamental, pero ello nuevamente a partir de los aspectos que nosotros hemos recogido de las convenciones, donde decimos, sí, efectivamente, la corrupción afecta derechos fundamentales que necesitan ser protegidos. Entonces, en esta sentencia del Pleno 1035 del 2020, en el caso de la reparación civil a favor del Estado, el Tribunal Constitucional nos dice, primero, que la lucha contra la corrupción es un principio constitucional y en ese sentido debe orientar la actuación del Estado, es decir, el Estado debe estar dirigido u orientado por el principio de lucha contra la corrupción. Toda su actuación debe estar orientada a ello. De hecho, también hay políticas antisoborno, políticas, digamos, cláusulas anticorrupción que se incluyen dentro de los documentos internos de cada entidad pública para poder responder a esta demanda de carácter, digamos, internacional a través de las convenciones a las cuales el Perú se ha suscrito. Entonces, la lucha contra la corrupción es un principio de carácter constitucional y por ello toda la actuación del Estado debe estar orientada en ese sentido. Esta sentencia también nos dice que el principio de lucha contra la corrupción no se encuentra recogido de manera expresa en la Constitución del año 93. Sin embargo, digamos, se estructura sobre la base de lo establecido en el artículo 39, 41 y 44, ¿no? Donde se nos habla de la función pública, donde se nos habla de la función pública. Y por ello es que también este principio se encuentra implícito, pero no obstante ello tiene fuerza normativa, ¿no? Después se nos menciona en esta sentencia que los actos de corrupción no solo resultan contrarios al ordenamiento jurídico penal, sino también se encuentran reñidos con los más elementales designios de la ética y la moral. Es decir, ratifica, digamos, o recoge lo que se había mencionado anteriormente en las convenciones a las cuales el Perú se encuentra suscrito. Y cómo no, esto está muy ligado a la ética y a la moral. Y también se nos dice que constituye un fenómeno social que se ha proyectado dentro y fuera de la administración del propio Estado. Claro, porque la corrupción no solamente está, digamos, enquistada en la administración, forman parte de ella también los particulares, los ciudadanos, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente.
Y de hecho, como lo habíamos mencionado en la clase anterior, ya en nuestro país existe un tipo penal que regula el delito de corrupción en el ámbito privado. Y esto era prácticamente también una necesidad de carácter normativo, de carácter regulatorio, que responde a los compromisos que ha asumido el Perú al respecto, ¿no? Después se nos dice que la corrupción es percibida por la sociedad peruana como uno de los más graves problemas que enfrentamos como país. Y yo recuerdo que hace muchos años, cuando yo era niña, mi mamá siempre hablaba, ¿no?, de la corrupción, y pasaba lamentablemente, digamos, imágenes en las noticias donde los congresistas se peleaban, donde los políticos se iban a las manos, ¿no? Y mi mamá siempre me hablaba de la corrupción, pero evidentemente cuando uno es niño a veces no comprende, no mucho el contexto, y yo decía, más bien, pero para mí más grave que la corrupción, decía yo, ¿no? En mi entendimiento inmaduro todavía decía, es más grave que la corrupción, es el robo, digamos, aquel que arrancha la cartera a alguien, ¿no? Y ese tipo de cosas, y eso también está ligado a la forma en cómo se ha percibido, digamos, a nivel de sociedad, cuáles han sido los principales problemas de nuestro país, ¿no? Y algunos decían que eran los delitos, digamos, los delitos comunes, o que los problemas más grandes que enfrenta el Perú era la falta de empleo, ¿no? Y sin embargo, ahora hay una percepción en el sentido de que uno de los mayores problemas que enfrenta nuestro país, perdón, es la lucha contra la corrupción, ¿no? Esto de acuerdo al informe elaborado por el INEI en el año 2020, y además tenemos también otros documentos referentes, como lo vamos a ver más adelante, como son los informes de la Defensoría del Pueblo, en el sentido de que efectivamente, ¿no?, hay una percepción de la sociedad y a nivel nacional, donde se entiende que el principal problema, o uno de los principales problemas que afecta a nuestro país, es la corrupción. Luego, se nos señala en esta sentencia que la corrupción también impide el cumplimiento de los objetivos nacionales y el buen desempeño de las instituciones, y es considerada como uno de los principales problemas. Esto, a su vez, tiene un impacto negativo en la confianza que muestran los ciudadanos en las entidades públicas, porque mella la legitimidad de tales instituciones y de sus principales autoridades. Evidentemente, que la corrupción resta credibilidad a aquellos que trabajamos en los entes públicos, ¿no? Resta credibilidad porque hemos llegado a tal punto de deslegitimación en el sentido que ya el ciudadano no confía en que sus pedidos van a ser atendidos de manera correcta, de manera justa y apegadas a ley. El ciudadano no confía en que se van a atender esos pedidos dentro de los plazos establecidos. ¿Por qué? Porque hablaba del caso, ¿no?, hace un rato, de que muchas veces para poder acelerar un proceso, para impulsar un pedido por parte del administrado, hay malos servidores, malos funcionarios que hacen requerimientos indebidos, ¿no? Requerimientos indebidos para poder hacer finalmente lo que es propio de su trabajo. Entonces, hay un descontento total de la ciudadanía, una pérdida de confianza, ¿no? Algunos, incluso yo recuerdo haber escuchado con mucha frecuencia, ¿no?, que cuando están inmersos en un proceso, ya no en una situación no de carácter administrativa, sino en una situación de carácter penal, dicen, uy, seguramente que ya compraron, ¿no?, a este funcionario, o ya compraron a este servidor, o la sentencia o la resolución ha salido en este o cual sentido porque seguramente le han pagado, y cosas por el estilo. Entonces, hay una pérdida absoluta de confianza, ¿no?, de los ciudadanos, y aquel ciudadano que se va, digamos, a aproximar a la administración, algunos conozco, uy, lo piensan bien, dicen, uy, pucha, pero voy a tener que entrar a estos terrenos que son tan complejos, porque lamentablemente no hay digamos, confianza, ¿no? No hay confianza, y cuando se pierde la confianza, lamentablemente es donde se generan los conflictos también internos en un país, porque por eso es que vemos también tantas protestas, por eso es que vemos tanto digamos, enojo de parte de la ciudadanía, porque al final de cuentas los servidores públicos, los funcionarios, somos remunerados con los impuestos que todos pagamos, y de alguna manera
tenemos, pues, no de alguna manera, sino de hecho tenemos el derecho a ser atendidos de una manera correcta, justa, pegada a la ley, en los plazos y en los términos que establece la norma, ¿no? Bueno, y la lucha contra la corrupción también se orienta a la preservación del correcto funcionamiento de la administración pública, claro, porque la corrupción afecta el desempeño de la administración pública, por lo tanto la lucha tiene que ir a favor de preservar el adecuado funcionamiento de la administración, pero no solamente ello, sino también fortalecer las instituciones democráticas y el desarrollo integral del país. La corrupción no solo tiene efectos perjudiciales presentes, sino también a mediano y largo plazo, porque obviamente tratándose, por ejemplo, de proyectos de inversión o de obras que tienen que realizarse en un periodo establecido en base a un cronograma o al cumplimiento de objetivos y metas, lamentablemente por corrupción se ven truncados. De hecho, ¿cuántas obras se han visto paralizadas? Pero esto no es solamente de ahora, ojo, o sea, las obras paralizadas se han visto digamos, se han visto de una manera tan recurrente que hasta la actualidad se vienen impulsando proyectos legislativos para destrabar esas obras. Entonces, no hablamos solamente de que la corrupción tiene efectos perjudiciales inmediatos, sino también a mediano o largo plazo. ¿Cuántos hospitales han dejado de construir? ¿Cuántos colegios han dejado de construir? ¿Cuántos puentes? ¿Cuántas carreteras? ¿Cuántas obras de infraestructura? Realmente la lista es inmensa. La lista es inmensa y muchos de estos proyectos trabados son lamentablemente por situaciones de corrupción que se han presentado y que, bueno, lamentablemente todavía hasta que se destraben va a pasar un tiempo más. Y mientras tanto, la ciudadanía sigue esperando, la gente sigue esperando sus carreteras, las personas seguimos esperando los puentes, los colegios, los hospitales, ¿no? En fin, la lucha entonces anticorrupción ha sido prevista como un objetivo importante en el diseño de las políticas públicas, ¿no? En los últimos años. Como ustedes saben, nosotros tenemos ya una política nacional de integridad y lucha contra la corrupción implementada, aprobada, ¿no? Desde el año 2018. También las medidas legislativas y los planes del Poder Ejecutivo desarrollados con miras a fortalecer la lucha contra la corrupción corresponde a los jueces y también especialmente a los jueces constitucionales, ¿no? Bajo plena observancia del principio de corrección funcional, impartir justicia de conformidad con los principios y reglas y valores constitucionales. También se nos dice en esta sentencia que debe tenerse en cuenta que no solo los funcionarios incurren en actos de corrupción, sino también los particulares, que es algo que ya habíamos mencionado anteriormente. Bien, también tenemos aquí, a nivel de los informes que emite la Defensoría del Pueblo, respecto a, digamos, cuáles son los resultados de la evaluación en torno a la corrupción en nuestro país, ¿no? Y este es un informe reciente de este año, del mes de febrero, y así, periódicamente la Defensoría del Pueblo nos emite informes sobre percepción de la corrupción, sobre índices de la corrupción en el Perú. ¿Y cuál es el resultado de este estudio, no? Se nos dice que de cada 1.000 habitantes, 27 casos En 27 casos existe corrupción. El 80% de estos casos están en investigación fiscal, o sea, se está refiriendo al ámbito penal propiamente, ¿no? El 61% se encuentra en investigaciones preliminares y el 19% en investigación preparatoria. Y dice que solo el 10% se encuentra en etapa intermedia, ahí dice 2808. Claro, pero eso es un dato importante porque, ¿qué nos quiere decir? Que los procesos o las investigaciones por delitos de corrupción no están dando frutos, no estamos encontrando resultados. Y eso es lo que también, de alguna manera, la población demanda, ¿no? Demanda porque si estamos hablando de que es importante la lucha contra la corrupción y que el Poder Judicial, los órganos jurisdiccionales son una herramienta, son un ente relevante en esta lucha, vemos que al final todo este proceso, toda esta marcha, digamos, de investigaciones, se encuentran, solamente una pequeña porción se encuentra en etapa intermedia. Y de ahí aquellos que conocemos del proceso penal, sabemos que entre la etapa intermedia y hasta que finalmente tengamos una sentencia firme, puede pasar bastantes años. Ahora, claro, muchos pueden apelar en el sentido de que estas investigaciones son de carácter de complejo y por eso es que su avance es muy lento, tiene muchos reprocesos de pronto, pero bueno, queda también por delante una
digamos, que el Estado actúe, digamos, en consecuencia de los compromisos asumidos para poder fortalecer el sistema de justicia y que este pueda ser mucho más célere, y esperemos finalmente que los procesos y las investigaciones en el marco de los delitos de corrupción avancen, ¿no? Se aceleren. Se nos dice también en este informe que los delitos con mayor incidencia, como ya lo sabemos, porque esto no es muy novedoso, digámoslo así, es el delito de peculado con 34%, delitos de colusión 21% y cohecho el 12%. No quiere decir que son todos, evidentemente hay otro porcentaje importante, pero es minoritario, ¿no? Para otro tipo de delitos como, no sé, como tráfico de influencias, como otras modalidades de pronto, ¿no? Que no están previstas ahí, como el enriquecimiento ilícito, tal vez, ¿no? Bueno, se nos dice también que el 30% de los casos en trámite por corrupción presenta como entidad agraviada a las municipalidades distritales. Miren, qué interesante. Este dato es relevante porque nos permite focalizar dónde se presentan los mayores niveles de corrupción a nivel de administración pública. Y vemos que en los gobiernos distritales, que es como ya lo habíamos mencionado anteriormente también, ¿no? Se presenta la mayor incidencia en las municipalidades. Y eso también es una llamada de atención porque tendríamos que dar una mirada a qué está pasando en las municipalidades. ¿Por qué hay tanta incidencia en los delitos de corrupción? Quizás sus niveles de control interno no están debidamente implementados, quizás la influencia política, porque obviamente pues hay mucho manejo político en las municipalidades, también tiene que ver, ¿no? Entonces son temas que nos revelan en estos informes, que nos permiten a partir de ello también hacer un replanteamiento de las políticas o de las estrategias de lucha contra la corrupción, porque si alguien aquí, digamos, está estableciendo un plan de lucha contra la corrupción, vemos que habría que fortalecer esas estrategias en los gobiernos municipales. Pero no solamente en los gobiernos municipales, vemos que también existe una alta incidencia en los gobiernos regionales, ¿no? Un 13%. Y ahí específicamente en este informe se nos muestra aún más detalladamente a nivel, digamos, geográfico, ¿no? ¿Cuáles son estos lugares donde hay mayor incidencia? Y vemos Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Amazonas y Tumbes, ¿no? Los gobiernos regionales de estas entidades con más casos de corrupción. Ahora, ¿quiere decir que son los únicos? No son los únicos, pero también nos muestran qué está pasando en estos sectores, quizás porque está asociado a la minería, quizás porque, como sabemos, quizás está asociado a la tala de madera, que son temas que vamos a ver más adelante también dentro de las modalidades de lavado de activos, ¿no? Y por qué es que también se puso mayor énfasis respecto a poder, digamos, penalizar ciertas figuras, ¿no? Por ejemplo, como la minería ilegal, que no existía hasta una década atrás, ¿no? Entonces, esto es una llamada para nosotros poder prestar atención qué está pasando en estos gobiernos regionales, en estos gobiernos distritales, ¿no? Estas municipalidades distritales. Bien, entonces vamos a continuar con el siguiente tema. Hasta aquí hemos hablado sobre la corrupción como parte del primer gran tema, ¿no? Corrupción, criminalidad organizada y lavado de activos. Ahora vamos a hablar sobre la criminalidad organizada y para ello también les comparto un video esperando que puedan ustedes recibirlo y podamos a partir de ello conversar un poquito y entender cómo es que opera la criminalidad organizada. ¿Qué es el crimen organizado y por qué le interesa la política? ¿Qué es el crimen organizado? ¿Tal vez un robo al paso o un atraco bien planeado? No, a diferencia de la delincuencia común, el crimen organizado es un conjunto de actividades delictivas realizadas por grupos que buscan los beneficios del poder y que, para lograrlo, recurren a la violencia y a la corrupción, extendiendo sus tentáculos hasta las empresas legales, los medios de comunicación, el sistema judicial y los partidos políticos. Pero mejor, vamos por partes. A diferencia del robo común, en que la riqueza pasa de una mano a otra, las actividades del crimen organizado producen y distribuyen
nuevos bienes y servicios, pero de manera ilegal. Detrás de esta actividad existe una organización mafiosa en la que cada cual hace una parte del trabajo. Existen los que aplican la violencia para avanzar en el control del mercado y los que corrompen funcionarios para asegurar la impunidad que necesitan. En el Perú de hoy, el tráfico de drogas, la tala y el comercio ilegal de la madera y la minería ilegal y el comercio del oro son las principales actividades delictivas del crimen organizado, las cuales reciben en forma indirecta la activa e inescrupulosa complicidad de los consumidores. Con el crecimiento de sus actividades, estas mafias buscan controlar el territorio y además extender su influencia directa sobre el sistema judicial. Lo que ellos buscan es construir un sistema paralelo de justicia para ganar los juicios en su contra y liberar a los culpables. Estamos fritos. Con el tiempo, los grupos criminales se ven en la necesidad de manejar a su antojo las instituciones y partidos políticos. De esa manera, buscan proteger y fomentar sus negocios. Es por eso que las mafias de la madera, del oro o de la coca están muy interesadas en financiar candidatos y candidatas que utilizarán su posición para facilitar sus negocios ilegales cuando sean elegidos. Frente a eso, los electores tenemos que informarnos muy bien quiénes son esos candidatos y candidatas y de dónde proviene el dinero de sus campañas. Bien. Este video nos muestra un poco la realidad de nuestro país. De hecho, habla de las modalidades en las que, digamos, la criminalidad organizada en nuestro país se presenta con mayor incidencia, ¿no? Que es lo que les había mencionado, que es la tala de madera, la minería ilegal, el lavado el tráfico ilícito de drogas, que no son las únicas modalidades asociadas a la criminalidad organizada, pero nuevamente, ¿no? Nos llama a la reflexión sobre qué es lo que está pasando en estos tiempos respecto a la corrupción, a nuestra sociedad en general. A diferencia del delito común o del crimen común, vemos que la criminalidad organizada tiene una estructura diferente, porque si nos hemos dado cuenta y hemos reparado en los detalles del video, que además tiene un sustento legal, como lo vamos a ver más adelante, un sustento doctrinario, la criminalidad organizada responde o surge en la medida que los beneficios económicos de las actividades delictivas impulsan la generación de bienes y servicios, a diferencia del crimen común. Porque en el crimen común, por ejemplo, un ciudadano que, digamos, arrebata una cartera, con eso no va a abrir una empresa, pues no lo va a hacer, ¿no? Simplemente con eso inmediatamente satisface sus necesidades básicas de pronto y listo. Pero en el crimen organizado hay una cadena de sucesos, de actividades que nos muestran que estas actividades ilícitas generan rentabilidad para quienes integran la organización criminal. Entonces, es una empresa criminal, llamémoslo así. Es una empresa o es ¿cómo podríamos llamarlo? Es una organización que vive del negocio. Es eso, más que un modus operandi, es su negocio, es su empresa. Esa es la diferencia principal de la criminalidad organizada respecto a los delitos comunes. Pero claro, como se trata de una organización, están, digamos, premunidos, llamémoslo así, o integrados por personas que brindan diferentes servicios, porque sus actividades son ilícitas. Entonces, para que estas actividades ilícitas sigan desarrollándose de manera natural, llamémoslo así, y sigan rindiendo frutos y ganancias económicas, entonces pues hay gente que son los que hacen el trabajo sucio, ¿no? Como hemos visto en las imágenes, son quienes incurren en homicidio, ¿no? En homicidio, pero también hay personas que son las que tienen llegada tal vez mediante
de actos de corrupción, aquellos que tienen que tomar las decisiones respecto a las investigaciones de estas personas que están sujetas a investigaciones por delitos de crimen organizado, corrupción, lavado de activos. En fin, es toda una cadena compleja, pero que es importante conocerla y bueno, vamos a ver qué está haciendo el Perú al respecto, ¿no? Ahora, la criminalidad organizada no es algo nuevamente que solamente esté afectando a nuestro país, sino que es una situación que se presenta desde hace muchos años. Ustedes se acordarán de estas famosas mafias italianas, las mafias chinas, las japonesas, en fin, o sea, esto en realidad no es nuevo, que se ha presentado de una manera mucho más, digamos, visible en estas últimas décadas, por supuesto que sí, y esto también responde de manera similar a lo que es la corrupción, a la globalización, a la industrialización, a la masificación de los medios de comunicación y otras cosas que vamos a ver más adelante. ¿Qué es el crimen? Perdón. Bien, como hablábamos anteriormente respecto a la corrupción de funcionarios, también la Convención de Palermo contra la delincuencia transnacional organizada nos establece las pautas al respecto, ¿no? Se nos dice aquí, bueno, como a manera de preámbulo, que fueron 148 países los que se reunieron en Italia, ¿no? Con la finalidad de poder prevenir y combatir las redes mundiales de delincuencia organizada, pero en aquel entonces solamente, digamos, la preocupación principal era el tráfico de personas, la prostitución transnacional, pero también el tráfico de drogas, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Miren, estamos hablando de hace poco más de 20 años, ¿no? Esta convención alentó la cooperación entre los estados para poder ayudarse recíprocamente en la captura de aquellos sospechosos de pertenecer a estos grupos organizados involucrados en delitos graves que tuvieran un elemento transnacional. Esa era inicialmente digamos, la preocupación. Ahora, que en el caso, por ejemplo, de nuestro país existan situaciones que también son problemáticas, como la minería ilegal, como la trata de personas también, ¿no? Y otros delitos graves, obviamente responde a una situación actual vigente, pero que de todas maneras es importante considerar en qué escenario se desarrolló esta convención, porque nos establece, digamos, los pilares sobre los cuales nosotros hemos estructurado nuestro marco normativo en la lucha contra el crimen organizado. El artículo 2 de esta convención nos señala respecto a la delincuencia organizada que es un grupo estructurado de 3 o más personas, que existe durante cierto tiempo y que actúa de manera concertada con el fin o con el propósito de cometer uno o más delitos graves, con miras a obtener de manera directa o indirecta un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Miren, a partir de este artículo 2, nosotros hemos desarrollado nuestra normativa de manera que estamos cumpliendo con todos estos compromisos que hemos asumido frente a esta convención. Se nos dice, claro que nosotros le hemos dado quizás otros matices, pero recogemos la base respecto a la cual nosotros, esta base propuesta por la convención, ¿no? Vemos en principio que cuando hablamos de organización criminal, tenemos que hablar de un grupo estructurado de personas. Pero este grupo estructurado no es que se encuentran solamente como en el caso de la delincuencia común, ¿no? Que se reúnen en un momento y dicen, oye, vamos a ir y cometamos tal delito, ¿no? En este caso es una organización porque nuevamente, como lo mencioné, se trata de una empresa ilícita, llamémoslo así, una empresa de negocios ilícitos. Entonces la empresa nunca para, ¿no? Salvo que quiebre, pero en este caso estas empresas difícilmente quiebran. Y si quiebran porque de alguna manera sus cabecillas y la organización es desarticulada, bueno, pues estas son organizaciones incluso transnacionales. Entonces, digamos que ellos no van a parar, porque de eso viven, ese es su negocio, es su empresa. Por eso es que son estructuras que permanecen en el tiempo, ¿no? Y que actúan además de manera concertada. ¿Por qué? Obviamente porque son equiparables a una empresa. Hay un gerente, hay
hay jefes, hay mandos medios, hay operadores, en fin, pero claro, no tienen estos nombres, pero sí están estructurados, las funciones y los roles están debidamente delimitadas y organizadas, ¿no? Y su finalidad es obtener un beneficio económico, ¿no? Es un beneficio económico u otro de orden material. En esta convención se dice que cada Estado parte va a adoptar las medidas legislativas y de otra índole para tipificar determinados delitos. ¿Y cuáles son esos delitos que se van a tipificar? Dice, primero, el acuerdo con una o más personas de cometer un delito grave, perdón, con un propósito que guarde relación con la obtención de un beneficio económico o material que entrañe un acto perpetrado por uno de los participantes para llevar adelante el acuerdo o que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado. Entonces, se nos dice acá, ¿saben qué? Ustedes, Perú, no sé, México, España, todos los países integrados a esta convención, lo que tienen que hacer es regular a aquellos delitos, que este delito que consiste en el acuerdo de dos o más personas para cometer delitos graves, ¿no? Y se nos da la pauta, que es lo que nosotros tenemos que regular. Se nos dice también que debemos tipificar como delito las conductas de toda persona que a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva de un grupo delictivo organizado o de su intención de cometer delitos, participe activamente en actividades ilícitas del grupo delictivo organizado. Perdón, actividades del grupo delictivo organizado a sabiendas que su participación va a contribuir al logro de la finalidad delictiva. O sea, en pocas palabras nos está hablando de que no solamente vamos a hablar de autores, sino también de cómplices, ¿no? Todos aquellos que contribuyan. Nos está diciendo en esta convención, miren, ustedes países encárguense de regular un delito que consiste en el acuerdo de personas para cometer delitos, pero también comprendan a todos aquellos que van a participar proporcionando algún tipo de colaboración, sabiendo que este grupo de personas tiene por finalidad realizar actividades delictivas. O sea, nos está diciendo, ustedes nos están dando la pauta, regulen autoría y participación. Perdón. Aunque escuchaba un tema bien interesante, ¿no? Si es que en este tipo de delitos existe la participación, o sea, a nivel de autoría. Bueno, eso lo vamos a dejar tal vez para otro momento. Bien, entonces, hablando un poquito a modo de antecedente, porque aquí hemos hablado un poco sobre lo que tenemos a partir de la convención, pero brevemente respecto a los antecedentes de la criminalidad organizada, como ustedes ya saben, uno de los elementos importantes que se ha tenido, que digamos han gatillado este modo de delincuencia, es la globalización. Claro, anteriormente también existía la criminalidad organizada, pero no era, digamos, no era tan visible y no había llegado a los alcances que tiene ahora, ¿no? Porque ahora vemos que la criminalidad organizada conecta continentes, podemos estar conectados, bueno, digo podemos, pero me refiero en realidad a estos grupos de organización criminal, pueden estar conectados a Asia, Oceanía, a África, a cualquier parte del mundo gracias a la globalización. Esto es lo que ha permitido justamente acrecentar las redes, ¿no? Las redes de organización criminal. Pero también tenemos a modo de antecedente la inmigración, porque acuérdense que inicialmente, ¿cuál era la finalidad de la Convención de Palermo? Un poco contrarrestar la trata de personas, ¿no? La trata de personas que, bueno, existe hace mucho tiempo y podríamos hablar inclusive hasta de la esclavitud, ¿no? De la época de la esclavitud, pero lo cierto es que la trata de personas, perdón, la trata de personas, la inmigración y el tráfico de personas es algo que ha fomentado a la criminalidad organizada, también los avances tecnológicos y evidentemente la integración económica, porque toda esta organización se mueve, digamos, también con uso de recursos, porque nuevamente si lo equiparamos a una empresa, demandan recursos para poder movilizarse y realizar sus actividades delictivas. Esto también, el hecho de que tengamos por delante la criminalidad organizada ha generado un gran desafío para cada país,
porque hemos tenido que pasar de un modelo, digamos, de una política criminal clásica, por llamarlo así, a una política criminal moderna, donde tenemos mayores desafíos por delante, porque debido a la complejidad de todos estos delitos que involucran la criminalidad organizada, el Estado ha tenido también que proponerse estrategias masivas, digamos, de alcance internacional. Por eso es que ahora existen muchos acuerdos con otros países, la cooperación judicial, ¿no? Para poder, perdón, para poder de alguna manera contrarrestar los efectos de la criminalidad organizada. Por eso es que a partir de esta nueva estructura de la política criminal, hablamos ahora de un derecho penal moderno, porque inclusive, y bueno, ya adelantándonos un poco a lo que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿cómo es que yo puedo sancionar a una empresa de fachada? ¿Cómo es que puedo sancionar penalmente a una, digamos, a una ficción jurídica, llamémoslo así? ¿Cómo puedo, no? Entonces se han tenido que replantear muchos de los componentes del derecho penal clásico relacionados, por ejemplo, a la culpabilidad, ¿no? Para poder establecer las bases normativas de este derecho penal moderno. Esto nos ha llevado, por ejemplo, a que como país, y no solamente acá en el Perú, sino también en otros países, se establezcan mayores restricciones a las garantías, ¿no? Y claro, es, digamos, como que nos encontramos frente a una balanza donde por un lado tenemos las garantías que protegen a aquellas personas que están siendo investigadas, procesadas, ¿no? Qué sé yo, debido proceso, no sé, principio de legalidad, todos aquellos derechos, el no bis in idem, no sé, todas las garantías y los derechos por un lado que benefician o que respaldan un adecuado procesamiento a estas personas, y por otro lado tengo la necesidad del Estado de poder descubrir las cuestiones ocultas, ¿no? De estas organizaciones criminales, porque hay temas muy ocultos a los que no se accede con facilidad. Entonces, ¿cómo poder enfrentar esa situación problemática que tiene el Estado en la lucha contra la criminalidad organizada? Para ello ha sido necesario mayores restricciones a las garantías. Y cuando hablamos de pronto con abogados garantistas y abogados, no digo que son, digamos, represivos, pero como que no encontramos un equilibrio, ¿no? Muchas veces porque por un lado dicen, no, pero el investigado tiene, por ejemplo, derecho a, no sé, tiene determinadas garantías, pero por otro lado decimos, oye, pero esas garantías no pueden ser absolutas porque yo como Estado tengo que entrar en temas, por ejemplo, que lindan contra la afectación a la intimidad, a las comunicaciones, ¿no? Para poder descubrir el delito, para poder acceder a la verdad. Entonces, estas garantías han sido de alguna manera restringidas. De hecho, actualmente en el Perú, como ya sabemos, se ha dado la ampliación y la agravación de tipos penales. Vemos que constantemente las modificaciones normativas en el ámbito penal, aunque también en el administrativo disciplinario que está relacionado, digamos, a inconductas funcionales, vemos que existe, digamos, una suerte de progresión en cuanto al incremento de las penas, en el incremento de las sanciones, ¿no? Cada vez las sanciones son más elevadas, cada vez los tipos penales son mucho más abiertos, o los tipos en general, ¿no? De las infracciones administrativas por responsabilidad administrativa funcional también son mucho más amplias, de manera que no generen espacios de impunidad. Vemos que ahora inclusive se sancionan o se punen los actos preparatorios, ¿no? Algunos actos preparatorios. También se ha planteado la responsabilidad penal de personas jurídicas, que es lo que les mencionaba, ¿no? En fin, todo el derecho penal está siendo reestructurado. Ahora se habla también de admisión de nuevos medios de prueba. Antiguamente, por ejemplo, el uso de agentes encubiertos solamente aplicaba para lo que era delitos de tráfico de drogas. Ahora no, también opera para la criminalidad organizada. Se habla de testigos ocultos, se habla de testigos protegidos, en fin, es toda una estrategia que está diseñando el Estado
que sí, pues es restrictivo, ¿no? Respecto a las garantías de los investigados, pero que de alguna manera responden a la necesidad del Estado para poder investigar, procesar y sancionar este tipo de delitos, ¿no? También existen acciones financieras sobre los capitales sospechosos, que es, por ejemplo, estas medidas que nosotros tenemos actualmente respecto a las empresas, a las personas jurídicas, ¿no? La exclusión o la disminución de beneficios penitenciarios también. Yo recuerdo, claro, ese era el otro extremo, pero recuerdo que en algún momento la normativa, por ejemplo, prohibía, ¿no? Definitivamente beneficios penitenciarios para determinados delitos. Y claro, acá, sin ánimo de generar un debate, digamos, amplio sobre el tema, pero habría que plantearnos si finalmente esto es aplicación del derecho penal del enemigo o no, porque ciertamente cuando nosotros hacemos un balance respecto a los fines de las investigaciones, o sea, ¿qué persigue el Estado en la lucha contra la corrupción, ¿no? Y por otro lado, ¿cuáles son las garantías de los procesados, de los investigados? Entonces, vemos que de alguna manera quizás un poco camuflada, no tan transparente, no tan abierta, pero sí se está aplicando en algunos ámbitos el derecho penal del enemigo, ¿no? Bien, aquí a modo de resumen sobre las características de la criminalidad organizada, ¿no? Que se requiere la concurrencia de 2 o más personas para la comisión de delitos graves, ¿no? También la distribución de tareas y una organización, digamos, que se desarrolla de manera permanente, actividades internacionales y empleo de violencia, el uso de las estructuras comerciales, los negocios y la presión sobre el poder político, ¿no? Bien, nosotros tenemos aquí en el Perú la ley contra el crimen organizado. Se nos dice, para los efectos de la presente ley se considera organización criminal a cualquier agrupación de 3 o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura o ámbito de acción, que con el carácter de establecer, que se establecen por un tiempo indefinido, se crean o existen o funcionan de manera inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada con la finalidad de cometer uno o más delitos señalados en el artículo 3, que ahí nosotros ya sabemos, este catálogo es amplio, contiene los delitos de homicidio, ¿no? Acá algunos, ¿no? Algunas características del crimen organizado, pluralidad de agentes, división de funciones o tareas, estructura organizacional, permanencia, finalidad delictiva y los delitos previstos en la ley. Ahora, en cuanto a la estructura organizacional, por ejemplo, vemos que no necesariamente estas organizaciones deben tener un régimen horizontal, ¿no? Es posible que también esto, digamos, comprenda una estructura de carácter vertical. Bueno, algunos de los delitos que se regulan en la ley contra el crimen organizado, el homicidio calificado, el secuestro, la trata de personas, la extorsión. Como ustedes saben, el delito de lavado de activos ha sido retirado de esta ley que inicialmente lo comprendía, pero ahora ya está dentro de la tipificación, ¿no? Correspondiente. Ahora vamos a hablar un poco sobre el delito de lavado de activos. Vamos a referirnos nuevamente a la Convención de Palermo, ¿no? Que como ustedes ya saben es la base respecto a la cual se han gatillado o, digamos, el inicio de las regulaciones en los diferentes estados que componen o que se han suscrito a esta convención. En el artículo 6 se dice que respecto a la penalización del blanqueo de producto de delitos, ¿no? Dice, cada estado parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito cuando se cometan intencionalmente, uno, ¿no? La conversión o la transferencia de bienes a sabiendo de que estos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disminuir el origen ilícito de bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir consecuencias jurídicas de sus actos. O sea, ¿qué nos quiere decir en pocas palabras? Ustedes, Estado, tienen que tipificar esta conducta, ¿no? Y nos habla ahí de la modalidad de conversión o transferencia de bienes. Claro, lo habla en un sentido de que solamente es blanqueo, ¿no? Porque así es como se le conocía lavado de activos, blanqueo del producto del delito. Se nos habla de la otra modalidad de lavado de activos, ¿no? Que es el ocultamiento o la disimulación de la verdadera naturaleza
origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o de legítimo derecho de estos. El legítimo derecho a estos, ¿no? A sabiendas de que dichos bienes son producto del delito. O sea, se nos está diciendo también, tienen ustedes como Estado que regular esta otra modalidad. Y ello, obviamente, con sujeción a los conceptos básicos que cada Estado le dé, o sea, que cada, digamos, Estado desarrolle de acuerdo a nuestra realidad, ¿no? Relacionados a la adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas que en su momento de su recepción, de que son producto de un delito, la participación en la comisión de cualquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente artículo, ¿no? Así como la asociación y la confabulación para cometerlos, el intento de cometerlos y la ayuda, la licitación, en fin, se nos da todo, digamos, el bagaje de situaciones que nosotros como Estado tenemos que regular. Ay, perdón, estoy con una carraspera. Bien, entonces nosotros, ¿cómo podemos definir al delito de lavado de activos? ¿No? Sobre esta base, porque también tenemos nuestra propia regulación donde se nos establece, digamos, algunos alcances y a partir de ello nosotros definir al delito. El delito de lavado de activos es toda acción o todo intento de ocultar o disfrazar la identidad de aquellos ingresos obtenidos de manera ilícita o de manera ilegal para darles una apariencia de origen legal, ¿no? Con la finalidad de evitar su descubrimiento o incautación. Constituye el lavado de activos todas las actividades dirigidas a ocultar la fuente o el destino del dinero o activos que se han obtenido a través de actividades ilegales que procuran la incorporación al circuito económico formal. O sea, ¿qué queremos decir con esto? Lavado de activos es toda aquella acción que tenga por finalidad ocultar o evitar que ese dinero, ese bien, tiene un origen ilícito, un origen delictivo, ¿no? Un origen delictivo, por eso es lavado de activos. O sea, si queremos llamarlo de alguna manera mucho más sencilla, ¿no? Es un blanqueo, o sea, es una transformación de un bien, de un dinero, de una ganancia obtenida de manera ilícita para darle apariencia de licitud y asimismo incorporarlo al sistema económico, ¿no? Al circuito económico para obviamente utilizarlo o qué sé yo, insertarlo con apariencia de legalidad, ¿no? Ahora, como ya en otras reuniones, recuerdo, hemos compartido bastante sobre este tema, ¿no? El delito de lavado de activos surge como una necesidad en el sentido de que estas ganancias ilícitas obtenidas como consecuencia, llamémoslo así, ¿no? Del tráfico ilícito de drogas, de la trata de personas, era nuevamente reinsertado al sistema, al circuito económico para inyectar nuevamente activos al desarrollo de estas actividades ilícitas, porque cuando nosotros hablábamos de los tradicionales delitos que, no sé, pues de receptación, llamémoslo, o de un delito cualquiera, por ejemplo, de tráfico ilícito de drogas, ¿no? Ese dinero la ganancia ilícita, o sea, si nosotros, mejor dicho, establecemos una línea sobre el desarrollo del delito, vemos que el delito se agota con la inserción o el beneficio de esa ganancia ilícita, ¿no? O esa incorporación al patrimonio. Pero ¿qué pasaba después de esto? O sea, como que había un marco de impunidad respecto a esas ganancias ilícitas, o sea, ya el delincuente obtuvo ganancias ilícitas, ¿y luego qué? ¿No? ¿Y luego qué? Entonces, para no generar este espacio de impunidad, perdón, es que se promueve la sanción, la punición de estos actos posteriores a digamos, al agotamiento de estos delitos que generaban ganancias ilícitas. Entonces, debemos entender que el lavado de activos es un proceso. Y cuando hablamos de proceso, nos referimos a una sucesión de actos, ¿no? Una sucesión de actos, porque vamos a verlo más adelante en las fases de lavado de activos y también las modalidades, que una actividad está ligada a la otra, ¿no? Y esta siguiente, por llamar la actividad B, está ligada a una actividad C, y todo con la finalidad de que, valga la redundancia, finalmente este dinero ilícito se incorpore al circuito económico de manera formal. Entonces, el lavado de activos es una sucesión ininterrumpida, de actos orientados
alejar el dinero a los activos de su origen ilícito, ¿no? Existe la etapa de colocación o prelavado, existe la etapa de intercalación, donde es, digamos, el movimiento de la conversión de dinero fraccionado, y también existe la etapa de integración o la culminación de lavado, ¿no? Por eso es que llamamos nuevamente a este delito como un delito, como que se tratara de un proceso. El propósito inmediato del lavado de activos es darle la apariencia de una procedencia legal a estos bienes o a estos activos de origen ilícito. Esa es la finalidad, ¿no? Esa es la finalidad. Y su propósito es incorporar los activos en la economía legal. Requiere también de una actividad criminal previa, lo que se le conoce como el delito fuente, ¿verdad? Y sobre eso vamos a hablar también un poquito más adelante. El artículo 1 de la ley, bueno, el delito de lavado de activos, como ustedes saben, ha sido modificado por la ley 31178, y a partir de esta modificación tenemos una nueva propuesta, ¿no? Una nueva fórmula. Se nos dice, para la modalidad de actos de conversión y de transferencia, se nos dice, el que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de libertad, Entonces, en este caso estamos hablando de la etapa de conversión y transferencia, ¿no? Es, digamos, la primera etapa del delito de lavado de activos, donde el agente lo que va a hacer es insertar, por ejemplo, de manera inmediata ese dinero en los sistemas financieros, ¿no? Por eso su nombre lo indica, es la conversión y la transferencia. No necesariamente vamos a incorporarlo al sistema financiero. Hay otras modalidades, como lo vamos a ver más adelante también, que se presentan, digamos, en esta etapa, ¿no? En esta modalidad que es la conversión de los actos y la transferencia. Ahora, es importante que la gente conozca el origen ilícito de esta ganancia. Es importante que conozca el origen ilícito. Ahora, la pregunta ¿es necesario que se compruebe que el origen ilícito, o sea, el delito debe estar probado, el delito fuente, llamémoslo así, debe estar probado? No, eso lo vamos a ver más adelante porque había muchas dudas si es que realmente este delito fuente debía o no estar probado. Entonces, no se requiere la comprobación judicial, llamémoslo así, del delito fuente, pero sí el agente debe saber que su origen es ilícito, o por lo menos debe existir un nivel de presunción. Imagínense, perdón, una persona que yo sé que es digamos, sé cuánto gana mensualmente, sé a qué actividad se dedica, de pronto viene, no sé, con $1 millón y me dice, oye, préstame tu cuenta bancaria porque tengo $1 millón, o sea, yo creo que también hay situaciones que en los que uno presume, ¿no? El origen ilícito. Uno podría preguntarse, oye, ¿de dónde así me sacaste $1 millón? ¿O qué pasó, no? Y claro, vienen ahí las justificaciones, no, que me gané la lotería, no, que tuve una herencia y cosas por el estilo, que lo vamos a ver un poquito más adelante sobre cómo es que se presentan estas modalidades de lavado de activos, ¿no? Entonces, el agente debe presumir cuanto menos, ¿no? Que la ganancia tiene un origen ilícito. Y la finalidad es, obviamente, evitar la identificación de este origen ilícito. En el artículo 12 nos dice que también constituyen actos de lavado de activos los actos de ocultamiento y tenencia, ¿no? Dice, el que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder bienes, efectos, ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir. En este caso, el agente lo que hace es guardar, es ocultar. Por eso su nombre lo describe, es ocultamiento y tenencia. En este caso, el agente administra, va a recibir, va a ocultar. ¿Para qué? Para que este bien ilícito, llamémoslo así, no sea descubierto, no se conozca, mejor dicho, el origen ilícito del mismo. ¿Correcto? Y en este caso, bueno, también tiene una pena privativa de libertad de 15 años. Estamos aquí en la etapa de integración de lavado de activos. También el artículo 3 regula el transporte, traslado, ingreso, salida del territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito. Se nos dice el que transporta, traslada consigo, el que transporta o traslada consigo, o por cualquier medio dentro del territorio nacional, dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables, o sea, se refiere a cheques, ¿no?
emitidos al portador cuyo origen ilícito conoce o debía presumir con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación, etcétera, o hace ingresar o salir del país consigo o por cualquier medio tales bienes, ¿no? Claro, es un clásico ejemplo de transporte, traslado, ingreso, como su nombre lo indica, para poder evitar la incautación o el decomiso, ¿no? Así como descubrir el origen ilícito de estos efectos, ¿no? De estos efectos. Bueno, las circunstancias agravantes y atenuantes, ¿no? Están previstas en el artículo 4, dice el agente, la pena privativa de la libertad será no menor de 10 ni mayor de 20 años y a 365 a 730 días multa cuando el agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público o de agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil. El agente comete el delito en calidad de integrante de una organización criminal y el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados sea superior al equivalente de 500 unidades impositivas tributarias. El artículo 4 también regula circunstancias agravantes y atenuantes, ¿no? La pena privativa de la libertad es no menor de 25 años cuando los bienes, efectos, etcétera, provengan de la minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, el secuestro, la extorsión o trata de personas, ¿no? Y bueno, en el otro caso, la pena privativa de la libertad será no menor de 4 años ni mayor de 6 años cuando el valor del dinero sea equivalente a las 5 unidades impositivas tributarias. Bien, aquí algunas tipologías de lavado de activos, hablamos de la adquisición de billetes de lotería, son tipologías en realidad que se ha establecido, digamos, a través de la casuística que se ha recogido no solamente en nuestro país, sino también en otros países, pero que orientan y ayudan a la administración pública y digamos, a los entes que se encargan de investigar los delitos para poder sustentar, ¿no?, que determinada conducta calza dentro de la tipología del delito de lavado de activos. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, la adquisición de billetes de lotería es una modalidad de lavado de activos. ¿En qué consiste? Interviene en la etapa de conversión, ¿no? En este caso, el lavador se contacta con el titular del billete premiado y lo compra a un mayor valor y no realiza el pago de impuestos. Claro, imagínense que alguien viene y le dice, tú te has ganado un billete de lotería, no sé, la tinca, ¿no? Por 1 millón, y yo te ofrezco 1.500.000. Y obviamente estas personas, pues, acceden, ¿no? Muchas de estas personas acceden. Tenemos también las empresas de transferencia de dinero, ¿no? Esta modalidad interviene en la etapa de conversión o transferencia, ¿no? Consiste en el ingreso de dinero del extranjero mediante empresas de traslado de dinero y la entrega de beneficios a través de giros, ¿no? También los créditos aparentes, ¿no? Donde la gente solicita un préstamo ante el sistema financiero sabiendo que luego no lo va a pagar y obliga al cobro de la garantía por parte de la entidad financiera. Las cuentas bancarias de terceros, ¿no? Es el famoso préstamo de cuentas o el famoso préstamo de nombres. Yo presto mi nombre para abrir una cuenta en la que finalmente solamente es una cuenta, digamos, de traspaso de dinero, ¿no? De traspaso de dinero. El uso de testaferros también es una modalidad, ¿no? En este caso, el lavador usa el nombre de un tercero, quien es de su confianza. Generalmente son amigos, compañeros de colegio, de la universidad, familiares directos o profesionales cercanos, ¿no? Y el testaferro se convierte en administrador y custodio de los bienes. Así que ya saben, no prestar los nombres para la apertura de cuentas, ¿no? De hecho, hace unos meses salió un caso de una persona, de unos estudiantes que habían prestado su nombre porque el amigo le había dicho, oye, no, es que no quiero que mi papá se entere, o sea, le había metido una situación de por medio para poder hacer que el amigo le preste el nombre para que abra una cuenta. Y en esa cuenta, pues, aparecían $10.000, aparecían $15.000, ¿no? Y claro, le daban un beneficio económico a esta persona por haber prestado el nombre para la apertura de una cuenta. Así es que hay que tener cuidado con eso. Y la modalidad del pitufeo, que es una modalidad también bastante conocida, ¿no? El agente utiliza a varias personas a fin de colocar dinero en el sistema financiero mediante pequeños depósitos que ingresan a una cuenta madre, ¿no? También puede ser una sola persona que realiza pequeños depósitos. Las transferencias electrónicas, que es una situación similar al pitufeo, pero se hace por mediante el uso de comunicaciones electrónicas, que generalmente es a cuenta de la banca offshore, ¿no? Para asegurar la identidad real de los verdaderos beneficiarios. Las ventas fraudulentas de inmuebles, ¿no? Acá intervienen en la etapa de transferencia, dentro de lo que es el lavado de activos. Se adquieren muebles a muy bajo
costo, digamos, respecto a su valor real o su valor de mercado, pero la diferencia del valor real es pagada por el propietario, al propietario de una manera camuflada, ¿no? También el ocultamiento a través de negocios ilícitos. Esta parte corresponde a los actos de ocultamiento y tenencia de lavado de activos, donde se recurre a actividades comerciales con ingreso de dinero en efectivo de manera fluida, ¿no? A través de supermercados, restaurantes, o sea, es menudeo, digamos, es un lavado de activos así de manera menuda. Se mezcla dinero y luego se envía a empresas offshore. También tenemos la sobrefacturación, que como su nombre lo indica, se sobrefactura bienes que en su mayoría son supuestamente exportados, ¿no? También tenemos las empresas de fachada, que es la modalidad que se da dentro de la etapa del ocultamiento, del lavado de activos, ¿no? Aquí se oculta el dinero lavado en empresas que son legalmente constituidas y que participan en la actividad económica lícita. En esas empresas se mezcla el dinero de procedencia lícita, ¿no? Sirven de testaferro y se constituyen en sucursales en el extranjero. El valor del lavado ocurre, perdón, el verdadero lavado ocurre cuando las acciones son vendidas a los criminales, que son los verdaderos propietarios de las empresas. Y los correos humanos, que como su nombre lo define, son personas que portan pequeñas cantidades de dinero, como ocurre en el tráfico ilícito de drogas, ¿no? Y a veces dice intervienen menores de edad también. Aquí tengo un videito que me gustaría compartir, ojalá que lo podamos ver. A ver. ¿Pueden ver ahí la pantalla el video? ¿Me confirmas, por favor, Beatriz? ¿Puede verse el video? A ver, no sé si pueden ver el video ahí. Sobre esta modalidad de correos humanos. ¿Pueden ver el video? ¿Me confirman? Betty, ¿estás ahí? A ver. Bueno, espero que puedan estar viendo el video. Es un video en el que una persona se ha tragado unas monedas, billetes, son billetes de dólares envueltos, tipo cápsula, y en el aeropuerto lo escanean y sacan los billetes, ¿no? La persona se había tragado todos esos tipo cápsula y ahí en la radiografía se puede ver. En todo caso, si no pueden ver el video, ahí está el enlace para que ustedes lo puedan apreciar. Es un video muy interesante sobre cómo es que esta modalidad de lavado de activos, ¿no? De los famosos correos humanos, se presenta. A ver. Ok. Bueno, como les mencionaba, espero que hayan podido ver el videito sobre la modalidad de correos humanos. Les explicaba que es un video donde se aprecia una persona que es escaneada al momento en que va al aeropuerto y se habían hecho los billetes, así como unos conitos pequeños, de ese tamañito más o menos, y bueno, la persona los tenía dentro de su cuerpo, ¿no? Y sacan
decenas de estas pequeñas cápsulas donde la persona tenía billetes de $100, ¿no? Entonces, ahí igual les he dejado el enlace para que puedan ustedes ver perdón, para que puedan ver ver el video si es de su interés, y esperemos que sí. Bien, entonces, volviendo al tema de lavado de activos, la sentencia plenaria casatoria 1 del 2017 se nos establecen algunos aspectos y alcances relacionados al delito de lavado de activos, ¿no? Básicamente sobre las actividades criminales antecedentes que son idóneas para generar el delito de lavado de activos, porque como les mencionaba en un momento, uno de los temas más problemáticos con relación al lavado de activos siempre ha sido el delito fuente, la comprobación del delito fuente, cuál es la naturaleza del delito fuente, o sea, qué tipo de delito fuente se requiere, qué pasa si no está en el catálogo, ¿no? ¿Qué pasa si el delito fuente no está en el catálogo? En fin, o sea, había muchas dudas. Entonces, a partir de esa sentencia, se hacen algunas aclaraciones al respecto. Y se dice primero que estos delitos, de los delitos fuentes, llamémoslo así, o las actividades criminales, porque, ojo, la ley no nos habla de delitos fuentes, la ley nos habla de actividades criminales, ¿no? Que nosotros a nivel de doctrina o la jurisprudencia lo llame delito fuente, es importante, pero la normativa nos habla de actividades criminales. Entonces, ¿qué se nos dice en esta sentencia casatoria? Que estos delitos tienen que ser tienen que tener la capacidad de generar ganancias ilegales. Entonces, más allá de cómo se llame el delito fuente o la actividad criminal antecedente, es necesario que tenga capacidad de generar ganancias ilegales. Segundo, que no es un requisito indispensable de prueba, tanto para efectos de acusación como de condena, que es lo que ya les mencionaba. O sea, no porque el delito, la actividad criminal antecedente no esté acreditada, no quiere decir que no hay un delito de lavado de activos. No. Esta sentencia nos dice, no es indispensable que esté probado esta actividad criminal antecedente, ¿no? Para efectos de una acusación o de una condena por lavado de activos. Ahora, sobre las actividades criminales antecedentes, como ya lo mencionamos, se trata de un delito autónomo de conformidad al artículo 10 del decreto legislativo 1106, ¿no? El delito de lavado de activos es un delito, dice, autónomo, por lo que para su investigación, procesamiento y sanción no es necesario que las actividades criminales que produjeron hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de prueba o condena, ¿no? También es necesario tener en cuenta que es suficiente establecer una relación con las actividades delictivas y la inexistencia de otro posible origen del mismo en función a datos disponibles, ¿no? Es decir, que dados los indicios, la conclusión razonable sea el origen delictivo. Esto es lo que nos dice la sentencia plenaria, ¿no? Que no es necesario, digamos, mejor dicho, que es suficiente que dados estos indicios yo pueda establecer como conclusión razonable que tenga un origen delictivo. Y por lo tanto solo se requiere la demostración de una actividad delictiva previa de manera general, ¿no? De manera general. Entonces, en resumen, sobre esta sentencia plenaria casatoria, respecto al lavado de activos. Primero, que la actividad criminal previa debe ser idónea para generar determinados activos. Segundo, que la realización de las modalidades, la realización de modalidades de distintos tipos penales. Y tercero, que subjetivamente tanto el conocimiento directo como o presunto de la procedencia ilícita del activo, sin que este conocimiento sea preciso o detallado en todos los pormenores del origen delictivo. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo no puedo alegar como una situación, digamos, exculpatoria, yo no puedo alegar, decir, ay, yo no sabía que ese dinero era de un robo, de una estafa. Yo no puedo alegar eso. Basta que razonablemente existan indicios que me demuestren, que produzcan en mí la sospecha de que tiene una procedencia ilícita para que yo esté incurriendo o, digamos, responda a título de dolo por un delito de lavado de activos.
¿no? Porque siempre se ha visto que uno de los argumentos exculpatorios es, yo no sabía que ese dinero era procedencia de ¿cómo se llama?, de una extorsión. Yo no sabía que ese dinero era producto del tráfico de drogas. Yo no sabía. Entonces, este yo no sabía ya no se puede utilizar como un argumento exculpatorio porque, como bien lo dice esta sentencia plenaria casatoria, ¿no? Basta que yo conozca de manera general o digamos, tenga y situaciones indiciarias para establecer en mí la duda digamos, la situación de que la procedencia de ese bien, de ese dinero, de ese efecto, tenga procedencia ilícita, ¿no? Bien, el artículo 10, la parte final, dice, el origen ilícito que conoce o debía presumir el agente podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada caso. Ya, estamos hablando sobre la prueba por indicios en el delito de lavado de activos, ¿no? Que es un poquito lo que ya hemos venido adelantando. Es necesario que yo tenga una prueba plena sobre, digamos, sobre el conocimiento de la procedencia ilícita del activo, no. Por eso el artículo 10 dice, el origen ilícito que conoce o debía presumir el agente, ¿no? Y podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada caso. Los indicios deben estar debidamente probados, eso sí, porque si vamos a hablar de prueba por indicios, los indicios tienen que estar sustentados porque es lo que estructura digamos, mi razonamiento para a partir de ahí yo establecer el carácter de prueba, ¿no? De prueba indicial. Estos indicios deben ser también concordantes. ¿Qué significa? Que deben estar conectados unos con otros y deben ser también convergentes, es decir, que todos deben llevar a una misma conclusión. O sea, todas esas situaciones, digamos, indiciarias que yo tenga para poder probar un delito de lavado de activos tienen que estar conectadas, ¿no? Tienen que estar conectadas. De manera que la verificación de prácticas corruptas, de acuerdo a los estudios de la GAFI, como dentro de las tipologías tenemos, ¿no? Ya lo hemos mencionado, las loterías, la transferencia de dinero, las ventas fraudulentas de inmuebles, créditos aparentes, etcétera, ¿no? Bueno, un resumen sobre lo que es la prueba por indicios de acuerdo a esta sentencia plenaria casatoria es que los incrementos inusuales o crecimientos injustificados del patrimonio en relación de actividades financieras pueden ser para mí un indicio de lavado de activos. O sea, nuevamente, ¿no? El que yo, digamos, me basta con que yo esté frente a un incremento inusual o crecimiento injustificado del patrimonio de alguien que me dice, oye, guárdame mi dinero para yo tener, digamos, la certeza o de manera indiciaria la probanza de que estoy frente a un delito de lavado de activos y que además estos elementos sirven a quienes administran justicia, ¿no? Porque es un tema que deben ellos ponderar al momento que hacen una evaluación del patrimonio, ¿no? Que de pronto veo a una persona que tiene un crecimiento inusual, ¿no? Injustificado de su patrimonio, ¿no? Es inusual. O sea, si yo veo que la persona desempeña una actividad y por esa actividad tiene un ingreso mensual XX y de pronto a los 3, 4 meses sus ingresos se vieron incrementados de manera exponencial, son situaciones inusuales, ¿no? O que generan, digamos, dudas respecto a la justificación del patrimonio, al incremento del patrimonio. Entonces, esto debe ser considerado como un indicio para la probanza del delito de lavado de activos. También la inexistencia de negocios o actividades económicas o comerciales ilícitas que justifiquen el patrimonio o las transacciones dinerarias. No, claro, si yo veo que no hay actividades económicas lícitas o que no existen negocios que justifiquen un incremento patrimonial, obviamente me va a generar a mí como, digamos, administración de justicia, un indicio respecto a que estoy frente a un delito de lavado de activos, ¿no? Y también es importante dentro de esta probanza, digamos, a través de indicios, la constatación de algún vínculo o conexión con actividades delictivas con capacidad de generar ganancias ilegales o con personas o grupos relacionados con los mismos. De pronto, yo, por ejemplo, estoy involucrada en una situación de lavado de activos
Y claro, mis argumentos exculpatorios van a decir, no, yo tengo, digamos, este incremento patrimonial por determinada situación. Pero ya, el incremento patrimonial es una cosa, pero también los órganos administradores de justicia van a hacer la constatación de los vínculos de las personas con las que yo me rodeo. Seguramente puede ser que algunos de mis familiares tengan antecedentes de lavado de activos o tengan procesos de tráfico de drogas o una situación que genere, digamos, una sospecha respecto a la conexión que yo pudiera tener con ellos y con estas actividades delictivas. O sea, el tema patrimonial es importante, pero también la evaluación del vínculo, ¿no? De las personas que nos rodean, amistades, familiares, que tengan algún tipo de actividad, llamémoslo así, actividad ilícita, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, cuando se hace ahora dentro de la lucha contra la corrupción, la criminalidad organizada y el lavado de activos, ¿no? Esta famosa declaración jurada de bienes y rentas, al menos respecto a funcionarios y servidores públicos, ¿no? Porque en estas declaraciones no solamente se menciona o se declara, valga la redundancia, los ingresos, ¿no? Los ingresos que uno percibe, sino también se declara increíblemente, ¿no? Pero es, como ya lo mencioné, en el marco de la lucha contra la corrupción, el crimen organizado, y lavado de activos, declaro por mis familiares hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, ¿no? Declaro cuáles son sus actividades, a qué se dedican. Entonces, esto responde obviamente a que los órganos que se encargan de fiscalizar, ¿no? Los ingresos y que pudieran eventualmente develar una actividad ilícita de esta naturaleza, puedan hacer una evaluación del entorno y verificar el vínculo, ¿no? Que se tiene con personas o con amistades, ¿no? Relacionadas a estas actividades ilícitas. Bien, ahora vamos a hablar un poco de la prueba prohibida y la corrupción. Sin ánimo de generar aquí, pues, todo un debate sobre qué vamos a definir por prueba ilícita, porque la verdad es que hasta ahora todavía no hay un tema, digamos, cerrado al respecto, pero a fin de poder tener un marco, vamos a señalar que la prueba prohibida o ilícita es denominada de manera general como la prueba ilegalmente obtenida, ¿no? A través de la vulneración de derechos fundamentales. En el caso del Perú, la prueba prohibida o prueba ilícita está regulada en el artículo 8 del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal y se define como aquellas obtenidas de manera directa o indirecta con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. Esto implica que no basta que para ser llamada prueba ilícita, prueba prohibida, ¿no? Se haya vulnerado un derecho, sino que debe haberse vulnerado el contenido esencial de ese derecho fundamental. También el problema radicará en cada caso concreto, ¿no? Se evaluará en cada situación si estoy o no frente a una obtención de una prueba ilícita a partir del estudio de la casuística del caso que corresponda, ¿no? Y porque obviamente se va a hablar o se va a identificar cuál ha sido el